Como podéis ver, hoy me he venido a hacer el a la contra en un lugar privilegiado, a la ciudad de León, y he venido a hacerlo aquí al lado del convento de San Marcos, que hoy es el Parador Nacional, pero que en el pasado ha sido muchas cosas, entre otras prisión. Fue donde estuvo Francisco de Quevedo hace ya 4 siglos, lo mandó aquí, o casi 4 siglos. Creo que estuvo en 1640. Bueno, pues le mandó aquí Felipe IV por meterse con él, vamos, por hacer lo mismo que deberíamos hacer todos los periodistas, que es ser críticos con el gobierno de la monarquía. Y el a la contra de hoy va de manera indirecta sobre la monarquía actual. No voy a hablar de Felipe IV, sino de Felipe VI. Y no voy a ser crítico con él porque lo que ha hecho, por lo que le acusan, creo que no es motivo para ser crítico. Pero antes de nada, como voy aquí con la bicicleta, por cierto, del convento de San Marcos os hablaré en el vídeo que estoy grabando, pues para publicarlo como vídeo de viajes, pero esto no es un vídeo de viajes, esto es una a la contra. Voy a buscar un banquito, tengo aquí el banquito, ya puedo aparcar la bicicleta y quitarme la mochila, ya de paso, y os comento lo que os tengo que comentar sobre este tema que ha sucedido no en León, tampoco en Madrid, sino en Bogotá, en Colombia, hace un par de días con motivo de la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente del país. He encontrado en el último momento un sitio mejor, aquí al lado del convento de San Marcos, porque hay una especie de teatrito, aquí, de teatrito griego, moderno evidentemente, está abierto pues hace poco, 2013 según veo ahí, y me he sentado aquí junto a mi bicicleta. Estamos ya a la calle de la tarde, aquí la tenéis debidamente plegada. Me la he traído desde Madrid, pero no he venido pedaleando desde Madrid porque León está algo lejos, pues algo así como a 450 kilómetros de Madrid, y se viene en tren, se tarda solo 2 horas, pero esta bicicleta la pliego y se me queda pues nada, hecha una maletita y me la puedo llevar a cualquier lado donde me la dejan meter, que en el tren pues no hay ningún problema. Bien, como os comentaba antes, os anticipaba antes, vamos a hablar hoy de manera tangencial de monarquía, más concretamente de algo que ha hecho o que no ha hecho un rey, el rey de España, felizmente reinante, que se llama Felipe VI. Bien, para ir a los orígenes, este domingo, como supongo que ya sabréis, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ya es presidente de Colombia, ganó las elecciones, como bien sabéis, del pasado mes de junio, y tomó este domingo posesión como presidente. Bien, juró el cargo, en principio no iba a pasar nada, y en Bogotá, en una ceremonia que a mi juicio, tened en cuenta que soy español, estas cosas que se organizan en algunos países, especialmente americanos, de toma de posesión o de protesta, como dicen en México, me parecen algo aparatosas, pero bueno, estaban allí, organizaron un teatrillo, nunca mejor dicho, para la toma de posesión, y acudieron muchos jefes de Estado, como no podía ser de otra manera, habida cuenta de que Colombia es un país muy importante, y entre ellos se encontraba el rey Felipe VI, que tiene por costumbre, desde hace ya mucho tiempo, acudir a las tomas de posesión de los jefes de Estado hispanoamericanos, de los presidentes, siempre que puede, otras veces pues no le es posible y no va, pero casi siempre cruza el Atlántico y está allí en la toma de posesión. Es una tradición que ya tenía su padre, Juan Carlos I, y que ha heredado su hijo, y que espero que en el futuro herede la reina Leonor cuando llegue a reina. Bien, el rey se mostró cordial en todo momento y hay fotografías al respecto, se le puede ver saludar con una amplia sonrisa al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero bueno, Petro ya convertido en presidente, hasta ese momento no había podido hacerlo, según se convirtió en presidente, de manera inesperada pidió a la Guardia Presidencial, no sé el nombre exacto, pero bueno, iban uniformados, pues algo así como la Guardia Real en España, una cosa así, una guardia de puro protocolo, que trajesen la espada de Bolívar. Una cosa que no estaba en el guión, que no estaba prevista, y nada, pues salieron con una urna, 4 guardias, y llevaron allí una espada en su interior, una espada de principios del siglo XIX, que según dicen es de Bolívar. Es muy probable, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Esta espada se conserva en el Banco Nacional, así que tuvieron que ir a por ella, y hay una réplica, según tengo entendido, en la Casa de Nariño, que es la sede de la presidencia colombiana. Bien, no está claro, ya digo, que está la espada de Caray. Si me está escuchando la policía local de León, por favor, que se le haga
le haga un análisis de esos de decibelios, porque creo que ha roto el micrófono. Pero bueno, volviendo sobre el tema, no está claro, como os decía, que sea la espada de Bolívar, ya que Bolívar, como todos los militares victoriosos, y Bolívar lo fue, del siglo XIX, pues utilizaba varias espadas, no es que tuviese solo una, ¿no?, y la llevase a todas partes. A veces pues se le quedaba aquí o allá, o la regalaba, o se le perdía. Además, pues al ser general de los ejércitos rebeldes, en este caso, o patriotas, pues no le faltaban precisamente espadas. En Caracas tienen una, por ejemplo, también dicen que es la auténtica, seguramente muchas de ellas sean las auténticas, porque, como ya digo, Bolívar tuvo muchísimas espadas, ¿no?, como cualquier militar de su época. La que tienen en Caracas la conservan como oro en paño, más habida cuenta que la República de Venezuela se llama desde hace 20 años República Bolivariana de Venezuela. Quién sabe, lo mismo la de Colombia también empieza a llamarse República Bolivariana de Colombia. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Desde luego, este hombre, Petro, apunta maneras desde no el primer día, el primer segundo de mandato. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta o no cierta? Pues la verdad es que no lo sabemos. No tenemos, por la documentación, el metal no se puede datar por carbono 14, así que no podemos saber exactamente cuándo fue forjada. Hay que fiarse de la documentación escrita. Esta documentación no siempre es fiable, y además esta espada colombiana, concretamente, la que el otro día desfiló delante del rey de España y del resto de jefes de Estado, pues ha tenido, según parece, una vida, bueno, según parece, esto sí que está documentado, una vida muy ajetreada. Fue robada en el año 1974 por el M-19. El M-19 fue una guerrilla a la que perteneció el propio Petro durante muchos años, de tal manera que quizá quiso recuperar la espada de Bolívar no tanto por el significado bolivariano, sino por el significado M-19esco. Es decir, quería recordar sus viejos tiempos, vamos, que sigue considerándose en cierta medida o hasta cierto punto un militante del M-19, y el M-19 es lo primero por lo que se hizo famoso fue por robar la espada de Bolívar, ya digo, en el 74. Estuvo muchos años secuestrada, entre comillas, esta espada, pues nada menos que hasta 1991, es decir, más de 15 años, cuando estuvo en paradero desconocido. El gobierno de Colombia, para su desgracia, no conseguía dar con ella, la tenían los guerrilleros, y según cuentan, a partir de aquí ya se abren las leyendas sobre el paradero de esta espada, que estuvo haciendo durante esos, pues calculad, 17 años, ¿no?, que estuvo en manos de estos guerrilleros del M-19. Cuando digo guerrilleros, digo terroristas, que en esencia es lo que eran los del M-19. Pues aparte se la llevaron a Cuba, esto ya digo, no está confirmado, y allí la tuvo Fidel Castro, pues algo así como un talismán. Fidel Castro era un tipo muy supersticioso, como suelen serlo casi todos los gobernantes marxistas. Ellos reniegan de la religión y evidentemente pues se buscan religiones de sustitución, porque al hombre, al ser humano, le cuesta mucho vivir sin religión, y lo digo yo con conocimiento de causa, que vivo sin ella. Bien, pues nada, el M-19 la tuvo de aquí para allá, creó incluso lo que se conocía como la Orden de los Guardianes de la Espada, vamos, como si fuera el Señor de los Anillos o algún cantar de gesta medieval, ¿no? Eran 12 estos guardianes de la espada, entre ellos estaba, por supuesto, Fidel Castro, también estaba Eduardo Galeano, el de las venas abiertas de América Latina, estaba Mario Benedetti, estaban las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, lo que viene siendo todos los sospechosos habituales. Hubiera estado seguramente también Pablo Iglesias, de haber sido en aquel entonces quien es hoy en día, pero claro, en los años 80 Pablo Iglesias era todavía un pipiolo, entonces no pudieron meterle entre los 12 guardianes de la espada. Pero bueno, pese a que había tanto guardián, y además guardián ilustre, la espada siguió yendo de un lado para otro dando tumbos. Cuentan incluso, esto de nuevo es una leyenda, que se la regalaron a Pablo Escobar, sí, al narcotraficante, como parte de un pacto de no agresión entre el M-19, entre esta guerrilla, los narcotraficantes, vamos, estos maleantes, entre unos maleantes y otros, para que no se hiciesen daño, porque las guerrillas en Venezuela tradicionalmente se han dedicado, entre otras cosas, al tráfico de drogas. Bien, pues al parecer cuentan, ya digo, es una leyenda, no sabemos si es verdad. Se la llevó a Panamá y allí casi la pierde Pablo Escobar, porque bueno, entraron los Estados Unidos en la invasión de Panamá del 89, y claro, a este hombre, a Escobar, le perseguían los estadounidenses, le perseguía la DEA y tuvo que salir pitando de allí, ¿no? Mira, al actual, a lo que es, tenemos ahí unos paisanos venezolanos, por el acento,
está enseñando a montar a su mujer en bicicleta, lo cual me enternece al máximo. Bien, volviendo sobre este tema, a la espada actual que tenemos le podemos seguir el rastro hasta más o menos unos 30 años, 31. Desde el año 1991 sabemos exactamente dónde ha estado y podemos certificar su autenticidad. Es, por lo menos, no sabemos si la de Bolívar, pero sí es la espada que el M-19 entregó al gobierno colombiano con los acuerdos de paz. Pero en fin, sea como fuere, eso ya es lo de menos, el hecho es que tiene valor simbólico indiscutible para los patriotas colombianos, para los patriotas venezolanos también, pero esa más la espada que tienen en Venezuela y no tanto la que tienen en Colombia. La República de Colombia actual no fue fundada por Simón Bolívar, a pesar de que fue fundada otra República de Colombia conocida de manera convencional como Gran Colombia porque incorporaba lo que es hoy Venezuela y también a lo que es hoy Ecuador. Pero la República de Colombia actual nació mucho después, nació en el año 1886. Antes de eso, de lo que hoy es Colombia, se llamó, ya digo, República de Colombia o Gran Colombia, luego se llamó República de Nueva Granada, luego se llamó Confederación Granadina, luego se llamó Estados Unidos de Colombia y hasta 1886 no empezó a ser lo que es la República de Colombia actual. Así que, en cierta medida, si tuviéramos que ir al fundador del primer germen de lo que es hoy Colombia, que sería esa República de Nueva Granada, o la República de Nueva Granada y luego la Confederación Granadina, no sería Bolívar, sino otro libertador muy conocido en Colombia, no tanto en otras partes, que se llama Francisco de Paula Santander, que conspiró contra Bolívar, de ahí que gente como Hugo Chávez no le podía ni ver. Fue la famosa conspiración de septiembre o conspiración setembrina del año 1828. Bien, cualquier escolar colombiano, venezolano, incluso ecuatoriano, esto lo conoce de memoria. Los escolares españoles lo desconocen, saben un poco, aunque sea solo por encima, quién fue Simón Bolívar y poco más. Desde luego, de Paula Santander no tienen el 99% de los escolares españoles ni idea de quién fue. También desconocen los escolares y los propios españoles que se conservan muchas espadas que presuntamente pertenecieron a Bolívar. Digo presuntamente porque es difícil saber si, sobre todo con la vida tan ajetreada que han tenido estas espadas, si pertenecieron o no. Las espadas falsas o auténticas, es decir, perteneciesen o no perteneciesen a un héroe en concreto, tienen valor simbólico. Eso es indiscutible, también tienen valor histórico. En fin, ahí tenemos la tizona del Cid. Iba a decir que estoy en la tierra del Cid, pero algún leonés podría tomárselo muy en serio. Bueno, sí, en parte estoy en la tierra del Cid, no lo vamos a negar. Castilla y León es la tierra del Cid. Además, el Cid se llamaba, o yo me llamo como el Cid, es decir, mi primer apellido es Díaz, como Rodrigo Díaz de Vivar. En la tizona del Cid se conserva en Burgos, pero se sabe que es una falsificación del siglo XV. Más o menos, o del siglo XVI, porque se le puede seguir la pista hasta aproximadamente tiempos de Fernando el Católico. Antes de eso, pues, bueno, por los estilos, el estilo de la espada, se sabe que en el siglo X-XI, cuando vivió el Cid, pues no se hacían espadas así. Hay más espadas míticas de personajes legendarios o no legendarios, personajes históricos. No estoy hablando de Excalibur, que es de un personaje legendario, el rey Arturo, ya sabéis, sino de Carlomagno, que no es legendario, que sabemos que existió, y Excalibur tuvo su propia espada, la Joyeuse, se llama en francés, la joyosa, vamos, por llamarlo en español y que me sea más fácil pronunciarlo. Esta está en el Museo del Louvre y según se ha datado, porque fue una espada que en su momento tuvo mucha importancia, la joyosa data del siglo X o del siglo XI, es decir, muy posterior a Carlomagno, que fue proclamado emperador al alborear el siglo IX. Vamos, no llegó a empuñar la joyosa en ningún momento Carlomagno. La tizona o la joyosa, o lo que entendemos por tizona y joyosa, que no fueron ni del Cid ni de Carlomagno, tienen valor histórico y valor simbólico, incluso podríamos ponerle valor artístico. Desde luego la joyosa, que la tienen en el Louvre, tienen metida en una urna, muy bien puesta, muy bien, está engastada con pedrería. La pedrería de la joyosa creo que es posterior. Lo que no tienen es valores políticos. La joyosa sí que lo tuvo en el pasado, mucho, hasta el siglo XVIII, porque los reyes de Francia se procuraban tenerla presente en sus coronaciones. Se sentían herederos directos de Carlomagno
y procuraban que la espada anduviese por ahí, ¿no? Claro, Francia tuvo reyes pues hasta principios del siglo XIX, hasta Luis Felipe de Orleans, el último sería el emperador Napoleón III, pero creo que se utilizó hasta Carlos X, es decir, hasta 1826. Estamos hablando, pues, primer tercio del siglo XIX. Luego ya cayó en el olvido y se conserva en un museo. A la tizona ese valor lo tuvo, Fernando el Católico andaba en el siglo XVI con réplicas de la tizona, probablemente no tan marcado como el de la joyosa, pero bueno, por ejemplo, los nacionalistas españoles del siglo XIX y ya del siglo XX pues dieron mucho la paliza con esto de la tizona, ¿no? Especialmente en tiempos de la Restauración, luego posteriormente ya durante el franquismo. Pero la cosa, por fortuna, no fue más allá, no se le dio más valor que el histórico, el simbólico, el turístico. Si vais a Toledo veréis que hay un montón de tizonas, obvias, réplicas de la tizona. Este es el amigo del otro, el que pasaba antes, y no tienen un valor político. En el caso de la espada de Bolívar, en Colombia y sobre todo en Venezuela, sí que tiene valor político. Se ha convertido, especialmente en Venezuela, se ha convertido en un fetiche. Chávez hizo de ella un símbolo de la nueva República Bolivariana, un símbolo del que no quería prescindir, y ahora parece que Petro quiere hacer lo mismo. No podrá desenterrar el cadáver Petro, eso sí, porque ya lo hizo Chávez en 2010, Bolívar nació en Caracas y murió en Santa Marta, pero está enterrado en la misma Caracas, en Venezuela. De cualquier modo, esta espada no tiene carácter oficial. Eso es importante señalarlo porque es fundamental para el tema que nos tiene entre manos, cosa que sí sucede con la bandera, el escudo o el himno. De Colombia estoy hablando, ante los que hay que mostrar respeto, por supuesto, y levantarse en el caso de que estés en un acto oficial. El rey, en una palabra, Felipe VI hizo lo que tenía que hacer, lo que le tocaba hacer. Tampoco se hubiese levantado, qué sé yo, si le hubieran pasado por delante en una urna pues un sombrero vuelteado, que es estos sombreros típicos colombianos, o un cóndor andino, o una orquídea, que es la flor nacional de Colombia. Bueno, todo esto que os he dicho, el sombrero, el cóndor, la orquídea, son símbolos nacionales colombianos, pero no tienen carácter de oficialidad. Colombia, en definitiva, nos merece a los españoles el mayor de los respetos, eso es indiscutible. Y es un país al que profesamos gran cariño. Cualquier colombiano que haya venido por aquí pues lo sabrá de primera mano. Y bueno, hay más de medio millón de colombianos viviendo en España. Estos que han pasado por aquí al lado no eran colombianos sino venezolanos, pero bueno, también hay un montón de, aparte de venezolanos, de colombianos. Ya digo, creo que es más de medio millón los que viven ahora mismo, entre los que están legalmente y los que todavía no se han legalizado, que esperemos que lo hagan pronto, porque los colombianos, como todos los hispanos, por lo menos para mí, son siempre bienvenidos. Así que si quieren que nuestro rey, el suyo, cuando ya estén aquí, y sobre todo si deciden adquirir la nacionalidad española, se levante ante la presunta espada de Bolívar, pues no tienen más que convertirla en símbolo oficial. Entonces, Felipe VI no pondrá problema alguno, eso os lo garantizo, porque es una persona bien nacida y mejor educada, en levantarse ante la espada de Bolívar y ante la orquídea y ante lo que quieran ponerle por delante que tenga carácter oficial. Es, en definitiva, un profesional de lo suyo, y si le pasan por delante un símbolo oficial de un país extranjero, más aún cuando se trata de un país amigo, un país hermano, como es el caso de Colombia, para el que todas las palabras buenas que pueda dedicarle se me van a quedar cortas, pues en ese momento se levantará. Así que creo que lo que se ha fabricado aquí es una polémica absurda, una polémica con intereses políticos, obviamente, dirigida a excitar, no lo sé, los bajos instintos de alguna manera, o algún tipo de enfrentamiento entre españoles y colombianos, que, como digo, pues somos, voy a decir hermanos, pues está muy dicho eso de hermanos, pero sí, evidentemente, dos comunidades humanas muy cercanas, unidas por el idioma y por infinidad de costumbres y pautas culturales. Así que, en fin, espero que esto se pase pronto y que no haya que volver a repetir que las espadas, las que sean, tienen el valor que le queremos dar, pero no tienen valor oficial hasta que no se escribe en un papel. Así que, Gustavo Petro, si quieres que se levanten ante la espada de Bolívar, tu espada de Bolívar, porque tu vecino Nicolás Maduro tiene otra, no tienes más que convertirla en símbolo oficial de la República. En ese momento incluso puedes hasta meterla en el escudo. En fin, queridos, pues aquí desde León, está quedándose una tarde preciosa. Desde León, al lado del convento de San Marcos, me despido de vosotros y os emplazo a que paséis por aquí, como siempre, en el próximo A la Contra.